Este video está basado en reportes públicos y noticias ampliamente difundidas. Toda la información presentada es con fines informativos y no pretende hacer acusaciones o juicios de valor definitivos. La historia de Elba Marcovecchio comenzó con una tragedia y continuó con una vida llena de sombras. Desde su juventud, marcada por la muerte de su primer esposo, hasta su polémica relación con Jorge Lanata, el periodista más importante que tiene y que tuvo la Argentina en los últimos 20 años. Elba parece atraer la polémica en todos los lugares en donde pasa, como una especie de viuda negra, tejiendo una red de intriga. Este relato desvela las piezas ocultas detrás de su imagen pública y las acusaciones que la rodean, retratándola como una figura misteriosa que pocos pueden comprender. Elba nació en la ciudad de La Plata, en una familia humilde. Desde pequeña enfrentó la muerte, por ejemplo, cuando le ocurrió a su padre, quien falleció tras una larga lucha contra el cáncer. Cuando ella tenía apenas 5 años, con la pérdida de su padre, la familia sufrió grandes traumas familiares, dificultades económicas. Sin embargo, Elba decidió en su mente salir adelante como sea. Estudió abogacía en la Universidad Nacional de La Plata, donde su mente comenzaría a cobrar relevancia, y la hizo graduar con honores a sus jóvenes 21 años. Parecía que estaba destinada a triunfar en esta vida, pero el destino tenía su propia versión de los hechos, la tenía marcada por la tragedia. En 2004, Elba se casa con un abogado exitosísimo llamado Alejandro. Juntos tuvieron 2 hijos, Valentino y Alegra, y construyeron lo que parecía ser una vida muy feliz. Sin embargo, en 2012, Alejandro, su esposo, fue diagnosticado con un linfoma de Burkitt en fase 4, una forma de cáncer fulminante que le arrancó la vida en menos de un año. Elba quedaría así viuda a los 34 años, sola y con 2 hijos pequeños a su cargo. Fue un golpe muy devastador, pero no sería el último. Durante años, Elba se sumergió en su prestigioso trabajo en el famoso estudio de Fernando Burlando, uno de los abogados más reconocidos de toda la Argentina. La capacidad y la inteligencia de Elba la hicieron destacarse rápidamente entre todos los abogados que tenía el estudio. Era inteligente, sagaz, hermosa. Pero su relación con su nuevo jefe, Fernando Burlando, pronto se vería empañada por tensiones que más tarde saldrían a la luz. Muchos hablan de que es demasiado raro lo cruenta de la pelea entre Elba y entre Fernando Burlando, cuando fue el mismísimo Fernando Burlando quien le presentó o le habría presentado a Jorge Lanata a la mismísima Elba. La gente lleva años hablando de lo misterioso de ese encuentro, teniendo en cuenta de que Fernando Burlando en ese momento era el abogado personal de Jorge Lanata, conociendo no tan solo su fortuna sino también su salud. Lo que comenzó como una relación estrictamente profesional se transformó rápidamente en un fulminante romance que culminó en su matrimonio allá por el año 2022. Sin embargo, esa boda de ensueño, celebrada en una de las estancias de lujo más grandes que tiene la Argentina, ya estaba marcada por ausencias muy, pero muy notables y tensiones ocultas. Una de las grandes sorpresas, una de las grandes ausencias, fue del mismísimo Fernando Burlando, su antiguo jefe, el que los había presentado. Elba había dejado el estudio de Fernando Burlando en los peores términos, incluso acusando al propio abogado de no haberle pagado y de no cumplir con los acuerdos de divisiones de bienes. Según el propio Lanata, fue el mismo Burlando quien había dejado de pagarle a Elba cuando comenzó su relación con él, lo que la habría llevado a la terrible decisión de abandonar ese estudio y formar un propio estado independiente, formar su propio bufete. Burlando, por su parte, obviamente negó todas las acusaciones y se defendió públicamente, como es ya habitual siempre que pasa algo en el estudio del abogado más polémico que tiene la Argentina.
diciendo que Elba jamás supo cuánto él cobraba y que sus quejas no tenían ninguna clase de fundamento. Elba decidió apartarse, distanciarse de Burlando y abrir en ese momento su propio estudio de abogacía. Una decisión que no solamente apoyó Lanata emocionalmente, sino también económicamente. A los 44 años, si no te abrís ahora, no lo haces nunca, nunca más, fue lo que dijo en una entrevista el mismísimo Jorge Lanata, afirmando que el polémico abogado Burlando era más mediático que profesional. Familia, y obviamente la vas a defender. Obvio, lógico. ¿Vos le recomendaste a Elba? Eso fue todo por mi parte. Lo último. ¿Vos le recomendaste a Elba que se abra sola a su estudio? ¿O ella ya tenía ganas? No, yo le dije, a ver, para serte totalmente sincero, a mí Burlando no me parece una persona que tenga prestigio en la profesión. Yo no contrataría a un abogado que va bailando o que hace esas cosas, qué sé yo. Me parece una persona más preocupada por ser famoso que por ser bueno. Entonces, a mí me parece que Elba de alguna manera blanqueaba a Burlando. De hecho, desde el punto de vista jurídico, sabe 10 veces más. Ella fue autora de un montón de las demandas que el otro firmaba. Entonces, qué sé yo, me parece que a los 44 que yo empecé a salir con ella, uno empieza a pensar, y bueno, hermano, si no te abrís ahora, no te abrís nunca, vas a tener 50 y vas a seguir ahí laburando. Y encima laburando pro bono con tipos de la farándula que no te garpan. Claro. O sea, un delirio, ¿me entendés? Entonces sí, yo la aconsejé respecto de eso, pero no solo yo, hubo amigas cercanas de ellas que le dijeron lo mismo, cuando en un momento hubo que discutir. Elba es tan buena mina que pensaba que iba a perder defendidos, que iba a perder clientes. Y pasó todo lo contrario, la gran mayoría de los clientes que compartían se terminó quedando con ella. Elba tenía muchas deudas iniciales, pero debido a su inteligencia, rápidamente se ganó el respeto y también algunos de los clientes más importantes del afamado estudio de Fernando Burlando, muchos de los cuales decidieron quedarse con Elba tras su salida al estudio. Ese argumento hace a una se sale de las casillas, por eso está diciendo. ¡Ay, ahí está! Anita. ¿Cómo estás, Ana? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué decís, No, Ana? mi opinión tiene que ver bien, todo en orden. Claro. En realidad, mi opinión tiene que Ana, ver no me saques cámara, ¿eh? Te lo digo, no me saques cámara. Ana, no me saques cámara, ¿eh? Te lo digo. Pará, Elba. Están a pantalla Ella es la pionera de las abogadas. Sin embargo, la felicidad matrimonial de Elba y Jorge Lanata lamentablemente duró muy poco. En junio del 2024, Jorge Lanata ingresaría al hospital italiano debido a grandes problemas de salud. Y fue en ese momento que estalló esta guerra feroz entre Elba y las hijas de Jorge Lanata, Bárbara y Lola. Las jóvenes acaban de presentar una denuncia ante la justicia acusando a la mismísima Elba de malversar los bienes de su padre y que aparte pone en riesgo la salud de Jorge Lanata. Las acusaciones son muy graves. Según las hijas, Elba había utilizado las tarjetas de crédito de su padre para hacer grandes gastos, incluyendo una compra de más de 2.5 millones de pesos en una joyería. Su actual esposa ingresaba al sanatorio con dulces. ¿Hasta edad de qué? Dice, entraba con tortas de Maru Botana. Digo, para que vean el detalle. Y lo obligaba a comer, porque lo que dicen es que hasta el propio Jorge, es diabético Jorge, ¿no? Además, para que lo sepan, que el mismo Jorge, claro, que el mismo Jorge no quería comer y ella
se ponía de espalda y tapaba las cámaras. En terapia intensiva ustedes saben que o en cualquier hospital tienen cámaras individuales en las salas. Y lo obligaba a comer tortas. La verdad que, bueno, y después no hablemos de hurto. Hay videos de ella. Llevándose cosas. Estamos hablando de relojes, estamos hablando de colección de arte, sobre todo de los certificados. Jorge tiene una de las colecciones de arte más importantes de este país. Es un coleccionista privado, me consta, porque coincidimos en ese hobby, en ese placer, y tiene, yo diría, millones de dólares ahí. No estamos hablando de cientos de miles, estamos hablando de mucho. Elba obviamente decidió defender su decisión diciendo que había perdido la alianza de la Nata durante uno de los traslados al hospital y que angustiadísima decidió encargar una nueva. Sin embargo, para Bárbara y Lola esto no es más que un ejemplo de los excesos de Elba, quien según ella o ellas había aumentado considerablemente los gastos de su propio padre a su propio beneficio. Pero estas acusaciones no se detienen simplemente en los gastos que está efectuando Elba Marcovecchio. Las hijas también están afirmando que Elba habría sustraído objetos valiosos de la casa de su padre, incluyendo obras de arte, joyas y certificados de autenticidad. Incluso durante la internación crítica de la Nata, aseguran que Elba se había presentado en su departamento y habría tomado varios documentos importantes. La relación entre Alba y las hijas de Jorge Lanata está determinantemente rota y las redes sociales no tardaron en llamar a la pobre Elba una viuda negra. La denuncia que presentaron las hijas y que tiene en vilo a todo el país realmente es muy cruda y contiene muchísima prueba. Lola y Bárbara Lanata en esta denuncia se presentan ante la justicia pidiendo algo que no es ni la insanía de su padre ni el manejo material de sus bienes como se informó falsamente en la televisión argentina. Pedimos en forma urgente que se designe provisoriamente a las suscriptas como tutoras del capital, administradoras de los bienes, receptoras de las ganancias actuales. No, está escrito acá en la causa, Que se nos designe provisoriamente a las suscriptas como red de apoyo de nuestro padre, el señor Jorge Ernesto Lanata. ¿Y cómo sabe lo que dice? Y te voy a contestar lo que dice Lanata siempre que alguien le pregunta, ¿cómo sabes lo que estás diciendo? Porque soy periodista, boludo. Se llevó ceniceros Hermès, todos los pañuelos Hermès de Jorge, de seda de 90x90, pañuelos McQueen, lapiceras Montblanc, encendedores DuPont, 2 de ellos eran de oro. El Jorge Lanata, que cuando le preguntaron por su futuro, dijo, yo no tengo futuro. Mi futuro son Lola y Bárbara. Pero Elba no solamente se enfrenta a la hostilidad de las hijas de la Nata, sino también la de sus antiguos colegas. Fernando Burlando, por ejemplo, dejó muy, pero muy en claro que no extraña para nada a Elba en su estudio. En una entrevista de televisión, Fernando Burlando respondió duramente a las acusaciones del propio Lanata sobre su trato hacia Elba, minimizando el conflicto que tuvieron como algo menor, que no merecía ni siquiera una mención en su agenda. Mientras tanto, la situación de Jorge Lanata empeora. Las hijas del periodista insisten de que debería ser trasladado a la Fundación Fleni para obviamente recibir el tratamiento adecuado. Pero Elba se oponía
aduciendo de que le resultaba un poco incómoda viajar hasta Escobar a visitarlo. Esta decisión, por lo menos según sus hijas, agravó el estado de salud de su padre, quien fue trasladado ahora sí a la Clínica Santa Catalina, un lugar que obviamente no ofrecía el mismo nivel de atención que en Flenny. A medida que esta batalla legal avanza, nuevos detalles siguen emergiendo. Un juez decidió prohibir a los medios de comunicación mencionar a Jorge Lanata en sus publicaciones. Una medida que está siendo vista por muchísimos periodistas como un intento de Elba de silenciar todas las investigaciones que están existiendo sobre su comportamiento. La libertad de expresión no se puede limitar a las opiniones que uno aprueba, claro, porque así cualquiera le da la libertad al otro. Si vas a decir todo lo mismo que yo pienso, es justamente en el caso de las opiniones universalmente despreciadas que este derecho tiene que ser más vigorosamente defendido. Está muy bien. O sea, en lo que más nos molesta lo tenemos que defender, porque en lo que no nos molesta, ¿qué me importa? Lo que no me molesta lo aplaudo. El problema es si yo me banco escuchar algo que me molesta mucho. Eso es la libertad de expresión. Escuchar algo que me molesta mucho, que me conmueva, que me joda. A mí no me gusta que el Estado me diga que tengo que pensar y que encima me obligue. Sus hijas, por su parte, siguen denunciando a Elba, alegando que no es la persona idónea para tomar decisiones sobre la salud de su padre. Para añadir aún más tensión a la situación, se acaban de filtrar audios en donde Elba habla despectivamente de las hijas del periodista, refiriéndose a ellas como berretas y diciendo que si su esposo se recuperara, las golpearía por su comportamiento. Estas palabras obviamente solo han hecho más que intensificar todo el polvo mediático, el ruido mediático, el odio en muchas ocasiones de muchos fanáticos de Jorge Lanata contra su actual esposa, y solidificar esa imagen que presenta como una mujer fría, calculadora, inteligente y capaz de todo para mantener el control de todo su entorno. A pesar de todas las críticas, a pesar de todas las acusaciones, Elba aún continúa defendiéndose públicamente a través de sus abogados, quienes están alegando que todo esto es más que una campaña de difamación y desprestigio orquestadas por las hijas de Jorge Lanata. Ella está destruida, declaraba su abogada en los medios de comunicación. Sin embargo, las pruebas siguen acumulándose y la opinión pública, la verdad, es que no está nada a su favor. Con cada día que pasa, la sombra de Elba Marco Vecchio se hace más oscura. Lo que comenzó como una gran historia de amor se ha convertido en un relato de ambición, manipulación y traición. Las hijas de Lanata, por su parte, están determinadas a demostrar que su padre está en manos de una mujer peligrosa. Y los medios siguen cada detalle con morbosa fascinación. La pregunta que todo el mundo se hace es la misma. ¿Quién es realmente Elba Marco Vecchio? ¿Es una mujer que ha tenido que luchar contra la adversidad y contra la tragedia? ¿O es una viuda negra, tejiendo su red de poder, su red de control sobre todos aquellos que la rodean? A medida que la guerra legal continúa, queda muy en claro que la historia de Elba Marco Vecchio no va a tener un final feliz. Cada nuevo día trae nuevas revelaciones y el misterio que la rodea solo parece profundizarse, dejando a todos con una inquietante sensación de que lo peor aún está por llegar.